Regreso al pasado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy llega al canal el tercer capítulo de Regreso al pasado. Como estamos a vísperas de Royal Rumble, hoy voy a un evento que tuvo lugar en el Coliseo Philips Arena desde Atlanta. El tema de este pay-per-view fue uno de mis favoritos y posiblemente el mejor de ese año, y no es otro que Hero de la banda Skillet. En la cartelera había un total de 6 luchas contando la batalla real masculina. La primera lucha que sucedió en este pay-per-view fue por el campeonato de ECW. El Capitán Carisma Christian batalló ante Ezekiel Jackson. La historia que nos trajo esta lucha comenzó con Ezekiel Jackson ganando la final de un torneo que crearon llamado ECW Homecoming, donde derrotó en una batalla real de 8 a Kane, Yoshitatsu, CM Punk, Matt Hardy, Shelton Benjamin, Vance Archer y Evan Bourne para convertirse en aspirante número 1. La semana siguiente, este atacó al Capitán Carisma durante un encuentro que estaba disputando ante William Regal, que era el acompañante en ese entonces del guyanés, provocando la descalificación y victoria del campeón. Y la semana previa al evento, Christian unió fuerzas junto a Kane para lidiar con Regal y Jackson, un combate que ganaban estos últimos después de que el retador lo cubriese tras aplicarle su remate, el libro de Ezequiel. Llegaba el enfrentamiento y el Capitán Carisma básicamente cargó la lucha, ya que su oponente no contaba precisamente con un amplio arsenal de movimientos. Christian supo vender bien los golpes encajados, haciendo que se viera creíble, ya que enfrente tenía un mastodonte de 300 libras. En ese entonces, aún la compañía apostaba por los tipos grandes, de ahí que recurriesen a este luchador que acabó como un proyecto fallido. El campeón consiguió retener el cinturón al conectarle el Kill Switch. Este año precisamente fue el último de ECW como tercera marca, que se creó en el 2006, siendo relevada por NXT, y yo diría que en los últimos años ya se notaba la decadencia. Solo bastaba con ver el cinturón, que era horrible, parecía un juguete de plástico. Una pena, porque creo que en los primeros años hicieron cosas interesantes, pero Vince indicó que el último episodio se llevaría a cabo el 16 de febrero, y curiosamente la última pelea que se televisó tuvo a los mismos protagonistas. Y hablando de Ezekiel, no muchos se acuerdan de la carrera de este luchador, que dio sus primeros pasos debutando como guardaespaldas de Brian Kendrick en el 2008. Para mí quisieron darle impulso mostrándolo como un tipo dominante, pero aún así no consiguieron lo que buscaban, ya que era obvio que no conectaba con el público. El 2011 fue el último año donde contó con algo de relevancia cuando se unió al grupo de Core, sin embargo tampoco funcionó en ningún momento. Después de ese año se vio obligado, si no su mejor año individual, aprovechando involuntariamente la retirada de su gran amigo Edge, conquistando el título mundial pesado. Y cómo olvidar ese feudo contra Randy Orton, con ese famoso lema del One More Match. Seguramente esta situación fue un daño colateral, porque de no haber pasado la lesión de Edge, quién sabe qué habría pasado con la carrera del presentador del Peep Show. En backstage, Crime Time se acercó a la oficina del gerente de SmackDown, Teddy Long, para solicitar entrar a la batalla real. Luego el Gran Khali llegó asegurando que no iba a ceder su lugar, ya que este, según JTG y Shad, se los había robado. The Miz apareció comentando que dentro de 5 años nadie recordará lo que estabais haciendo, pero sí cómo gané mi primer Royal Rumble. Teddy le dijo que no se pasase de la raya porque esto no es Raw, por tanto defenderás tu cinturón contra MVP, y será a continuación un segmento sin importancia más allá de anunciar esta última lucha. Más tarde, Randy Orton recibía la visita de su pupilo del legado, Cody Rhodes. Este le comentaba que va a estar respaldándolo allí en su combate, y le gustaría poder decir lo mismo de Ted DiBiase. Sin embargo, sus intenciones son ganar en Rumble y retarte por tu campeonato, una noticia que dejaba a Randy con la mosca detrás de la oreja. Ahora, nueva lucha titular de este evento, que curiosamente contó con campeonatos de por medio en todas ellas, sin contar la batalla real. The Miz defendía el título de Estados Unidos frente a MVP. MVP optó a ser retador después de ganar una fatal de 4 esquinas ante Mark Henry, Jack Swagger y Carlito en el episodio del 4 de enero en Raw. Y como ya vimos, Teddy Long hizo oficial este encuentro comunicándoselo minutos antes al campeón. Una lucha sin mucha historia, apenas duró un poco más de 7 minutos, no contaba con ninguna construcción y sacada de la manga, así que era obvio que iba a ser irrelevante y por ende la más intrascendente de toda la cartelera, o casi toda, aunque también es verdad que no le hacía justicia al pobre buqueo, ya que no hubo casi interacción entre los involucrados.
más allá de una promo entre ambos el 11 de enero que terminó con MVP pateando al Miz hacia afuera y un duelo de palabras 2 semanas más tarde, puede decirse que este pay-per-view en adelante es donde comenzaría a tornarse más personal su futura rivalidad. El final de la lucha llegaba con el Miz pillando por sorpresa a MVP con una enredadera, reteniendo exitosamente su presea. El de Hollywood le restregaba el triunfo en la cara a su rival y eso le iba a traer consecuencias. Concretamente era atacado con el Playmaker y la fanaticada bucheaba a MVP. Algo extraño, ya que este era face en ese momento, puede que esta versión no le gustase a la gente. Personalmente pienso que no le pegaba en lo absoluto esta faceta, o también puede ser que estuviese yo ya demasiado acostumbrado a verlo en sus inicios como heel. La verdad es que MVP ya estaba dando señales de que le quedaba poco en WWE. De aquí en adelante perdería la revancha contra el propio Miz en Elimination Chamber, luego sería traspasado a SmackDown donde tampoco hizo gran cosa, y de hecho a finales de ese 2010 se puso de acuerdo con la empresa para ser liberado. En la contraparte, el Miz era un sólido campeón de media cartelera en esta era, incluso llegaría a lograr ser Mr. Money in the Bank, y eso le permitiría despegar por todo lo alto su carrera al canjear su maletín y estrenarse a WrestleMania al año siguiente. Big Show le dijo a su ex compañero de Jerry Show, Chris Jericho, que estaba celoso por el Miz. El I2J responde que The Miz solo lo está utilizando, a lo que el atleta más grande del mundo se pregunta si eso no fue lo mismo que él hizo. R-Truth apareció informando al Ayatollah que lo sacará por encima de la tercera cuerda, y Jericho dice que antes tendrá que sacar al Big Show, pero este ya se había marchado. Ted DiBiase Jr. le comunicaba a Randy Orton un discurso diferente al que le dijo Cody, invirtiendo las mismas palabras en su favor. La víbora le comunicó que está a segundos de ganar el campeonato de WWE y le dejó claro que no quiere que ninguno de los dos le ayude. Era palpable la tensión que existía en The Legacy. Siguiente lucha, campeonato de WWE, el guerrero celta Sheamus en mano a mano contra la víbora Randy Orton. Sheamus llegaba como campeón al ganarle a John Cena el título de forma polémica en el evento TLC, y digo de forma polémica porque supuestamente no estaba en el guión que el Fela se convirtiese en campeón. Randy salía de una rivalidad transicional ante Kofi y logró aspirar al título máximo al conseguir ganar una triple amenaza ante el mismo Kofi y John Cena. 7 días más tarde, el campeón le lanzó una advertencia a regalarle una Bro Kick al final de una pelea que Randy le ganó a Chris Masters. Luego en el Raw previo a Royal Rumble, cuando Sheamus estaba disputando una lucha contra John Cena, Randy aparecía atacando al guerrero celta con un RKO, brindándole la victoria por descalificación. Sin embargo, la jugada no le saldría del todo bien, ya que era ajustado por el 16 veces campeón John Cena. Esta era la última interacción previa a ese enfrentamiento. Esta pelea terminó siendo muy decepcionante para las expectativas que había alrededor de ella. No se sentía que había un título en juego, sino que era parte de un show semanal. Seguramente el factor de que Randy no fuese del todo técnico fue el motivo de que no encajasen como se esperaba. Orton vendió el dolor en su brazo izquierdo en el mayor transcurso del combate, mientras que el irlandés hizo lo propio con su pierna izquierda, pero este detalle no añadió gran cosa al fin de cuentas. De pronto Cody Rhodes saltó a la barricada para atacar al campeón y lastimosamente para él, el árbitro Scott Armstrong se daba cuenta y cuando estaba preguntándole qué estaba haciendo, llegaba el RKO con el asesino de leyendas, pensando que tenía asegurado su sexto campeonato de WWE. La campana sonaba y Justin Roberts anunciaba que Sheamus se hacía con la victoria por descalificación. Este resultado no contentaba para nada a los allí presentes, y lo más interesante llegó después. Cody se lamentaba por lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Ted DiBiase se presentó para pedir explicaciones, pero también obtenía un severo castigo. Orton se enfocó demasiado en ellos, y cuando finalmente se daba la vuelta encajaba la Bro Kick. Más adelante los miembros del legado se fueron mirando a su maestro tendido en la lona. Este escenario tuvo un importante significado al colocarse la primera piedra en la historia a largo plazo, la cual se basaba en el fin de la facción de The Legacy de cara a WrestleMania 26. Yo creo que este fue el comienzo de una transición al personaje de The Viper, con un Orton que venía de tener un 2009 siendo alguien de un nivel sádico insuperable al que le daba igual a quién golpear si se cruzaba en su camino. Sin embargo, la gente empezó a animar a la víbora debido a que Sheamus era el malo de la película, y se puede decir que tendríamos a un Randy siendo técnico hasta el 2013, mientras que el Fela perdió el título al mes siguiente en la cámara de eliminación series. Mickie James le ganó en un mano a mano a Layla,
pero después del combate, la Heel le mostró un video donde se veía a su compañera Michelle McCool en una granja mofándose de Mickie, haciendo una parodia de ella como si fuera un cerdito provocando sus lágrimas. Pese a ello, Mickie James se ganó esta oportunidad luego de vencer a Natalya y Beth Phoenix en una triple amenaza durante un episodio de SmackDown el 4 de diciembre. La semana siguiente hizo equipo con Maria y derrotaron a LayCool. 2 semanas más tarde también haría pareja con Maria y otra vez ganarían, esta vez a Beth Phoenix y Layla. Y por último, el 22 de enero fue humillada en un segmento titulado como Fiesta de despedida de Layla, en el cual le llenaron la cara con un pastel. Viendo este ángulo tan nefasto, se veía venir lo que iba a ser el combate. Un poco antes de que comenzara la lucha, la campeona femenina Michelle McCool dio una promo donde se preguntaba si Mickie James estaba otra vez en el puesto de perritos calientes, haciendo alusión al supuesto sobrepeso de Mickie James. Layla llegó disfrazada de Mickie James gorda hasta que la verdadera Mickie tomaba cartas en el asunto, dándole una paliza a Layla. Sonaba la campana con Layla intentando distraer a Mickie. Sin embargo, era accidentalmente pateada por su amiga y posteriormente Mickie aplicaba el Mickie DT. De esa forma, con la friolera de 20 segundos, Mickie James era la nueva campeona femenina. Esto ni se puede considerar que fuera un combate como tal. Desafortunadamente, en esos momentos las mujeres no contaban con mucho tiempo en televisión y la culpa, en mi opinión, es repartida porque hay que reconocer que eran limitadas en comparación a la época actual. Eso sí, lo que sucedió después reflejó el protagonismo desastroso digno de circo que tenían. Maria, Eve Torres, Las Velas, Gail King y Kelly Kelly llegaron con una tarta gigante para que entre todas y Mickie James se la estrellasen en la cara de LayCool. No sé qué estaban pensando cuando se les pasó por la cabeza crear esta historia, porque Mickie James ni de lejos se veía gorda. Increíblemente duró casi 2 meses en construirse para terminar en un combate de 20 segundos. Además, era bastante incómodo y sin sentido ver cómo intentaban ridiculizar a Mickie James, lo que convertía esta historia en más infame aún. En fin, sabemos que esta época no fue precisamente para recordar en la lucha libre femenina. Michelle y Layla no eran luchadoras especialmente buenas dentro del cuadrilátero, pero sí que desarrollaban bien el personaje de odiosas que ostentaban ahí, y Mickie James vivía una situación parecida a la de MVP, con el matiz de salir de la empresa por problemas que tenían mutuamente. Última lucha antes del evento principal, Campeonato Mundial Pesado, Undertaker ante Rey Mysterio. Repasemos lo que aconteció al llegar a este combate. Rey Mysterio venció al animal Batista al poder escapar de la jaula en un Steel Cage Match. Eso le otorgaba el derecho a tener la opción de enfrentar al Fenómeno. Una semana después, el enmascarado llamó directamente al hombre muerto y tuvieron una promo en el centro del ring. Rey habló sobre cómo venció sus pesadillas y aseguró que no le tiene ningún miedo. Undertaker respondió que Rey va a fracasar como el resto y descansará en paz. Y el cara a cara cerró con un ataque a traición del animal hacia Rey. 2 días antes de llegar al evento, se estaba disputando una pelea entre Shawn Michaels contra Rey Mysterio, y tras las intervenciones primero de Batista y luego de Triple H, las luces se apagaron y el demonio del Valle de la Muerte se presentó para realizar una doble garra de ultratumba para Rey y Shawn. De este modo se ponía el punto y final previo a su defensa por el título mundial pesado. Sin dudas, el combate más destacado de este evento, dejando a un lado la batalla de 30 hombres, que no se puede valorar igual. Fue un combate muy competitivo e intenso, y eso que no duró mucho, sin embargo aprovecharon al máximo el tiempo que les dieron. Fue un choque de estilos muy distinto, donde se combinaron bien para asistir tanta diferencia de tamaño. Aún así, el enmascarado le plantó bastante cara al Fenómeno. Undertaker tenía controlado al 100% el combate, hasta que sufrió un incidente con su nariz, donde él mismo aseguró que tuvo que recolocársela, pero fue peor el remedio que el problema, porque según él veía a 3 Rey Misterios. Este hecho le dio cierta ventaja al de San Diego y más emoción al acercarse a los minutos finales, estando al borde de la victoria al aplicar un par de 619s, pero las esperanzas se acababan al ser atrapado en el aire con un ascensor de la muerte 1, 2 y 3. Undertaker retenía el cinturón. Era predecible el resultado porque la trama giraba en torno a si Shawn conseguiría o no ganar la batalla y retar a Taker en el magno evento, y creo que ese aspecto le restó importancia a un combate que al final resultó siendo sólido.
No puedo pasar por alto y darle mucho mérito aquí al enterrador que a sus casi 45 años se mantuviese luchando a ese nivel. La verdad es que Taker tuvo un 2010 con idas y venidas, ya que era visible que sus días como luchador a tiempo completo estaban llegando a su fin poco después de su lucha ante Shawn en la vitrina de los Inmortales. Estuvo alejado de la acción más de 3 meses porque durante una lucha que estaba teniendo con Rey en el SmackDown del 28 de mayo, de nuevo sufría un aparatoso accidente en su nariz, específicamente del hueso orbital. Por otro lado, Rey entró en una extensa rivalidad con CM Punk y más adelante en el evento Money in the Bank ganó el título mundial pesado que le duró unos minutos debido a que Kane canjeó el maletín esa misma noche. El chico rompecorazones, quien estaba viendo la lucha, se topó con la máquina roja Kane. Este le comentó que su sesión con su hermano no era sano. Luché 2 veces contra él en WrestleMania y te lo digo, no puedes ganar. Luego Triple H entró a la habitación para desearle suerte. HBK le pidió disculpas por haber sido tan egoísta, pero sigue empeñado en su objetivo. A lo que Hunter le dice: entiendo lo que sientes, pero sé que encontrarás otra alternativa. Presentaron el vídeo promocional y posteriormente Justin Roberts informaba sobre las reglas del combate. Dolph Ziggler era el primero en ingresar a esta batalla, luego le secundó Evan Bourne, quien debutaba en este evento. El número 3 iba a causar bastante revuelo. El fundador de la sociedad, Straight Edge, iba a eliminar a los dos, quedándose solo en el cuadrilátero. Entonces aprovecharía el tiempo hasta que entrase el número 4 en dar una breve promo en la que dijo: los hombres a los que arroje por la tercera cuerda podrán salvarse. JTG era el cuarto en aparecer, quien duró un suspiro. La racha del Chicago continuaba, al igual que sus palabras en el micrófono, pero se percató que el número 5 era el Gran Khali. Punk se atrevió aún así a decirle que necesitaba ser salvado porque veía el dolor en sus ojos. Al gigante le daban igual sus palabras y le apretaba la cabeza hasta que se producía una inesperada sorpresa en la sexta entrada. Beth Phoenix se convertía en la segunda mujer en la historia en participar en una batalla real en ese momento y se iba a producir uno de los momentos más recordados de los últimos años. De Punjabi la cargaba en brazos, sin embargo Khali caía en la trampa al dejarse besar por ella y era eliminado. Beth Phoenix había hecho ya historia por partida doble. CM Punk le conectaba el GTS y la expulsaba del ring. Lo bueno duraba poco para la Glamazona. El número 7 tampoco iba a permanecer por mucho tiempo. Zack Ryder se dejaba engañar por CM Punk y se llevaba un microfonazo antes de salir por encima de la tercera cuerda. Llegaba el primer peso pesado y aquí se le cambiaba la cara del todo al Salvador, porque el octavo era Triple H, súper aclamado por el público, el mejor en el mundo. Quedaba sometido ante el dominio del juego cuando ingresaba el número 9, que era el Chosen One, en esa época Drew McIntyre. Nada más llegar el escocés, el MVP hasta ese momento iba a ser sacado. Punk fallaba el GTS y el asesino cerebral lo sacaba de la batalla real tras casi un cuarto de hora de permanencia. Este suceso dejaba más que satisfecho a los presentes. El 10º participante, miembro del legado Teddy DiBiase, se sumaba a la lucha para unir fuerzas con Drew y castigar a Triple H. Número 11, John Morrison, un tipo que siempre daba tanto juego y de qué hablar en este tipo de combates. Siguiente, número 12, que resultaba ser nada más y nada menos que el luchador que más tiempo acumulado ostenta los Royal Rumble, la máquina roja Kane, quien no tardaba en dejar su sello revolucionándolo todo a su paso. 13, el miembro restante de The Legacy, un jovencito Cody Rhodes, que por supuesto se asociaba con DiBiase. Número 14, el hombre que perdió su oportunidad titular de Estados Unidos minutos atrás, MVP, y precisamente su oponente de aquella noche lo atacaba con el título por la espalda. Llegábamos a la mitad de esta batalla real. Número 15, el Caribbean Cool Carlito, quien estaba agotando sus últimos cartuchos en la compañía. 16, el protagonista del ataque a traición a su nuevo archienemigo MVP. El Miz y el karma instantáneo era una realidad para él, ya que el propio MVP entraba eliminándolo a él, pero también al mismo tiempo a sí mismo. Quedaba más que claro que estos dos tenían cuentas pendientes. Número 17, Matt Hardy, quien iba a contar con escasos momentos para brillar, ya que el monstruo rojo lo eliminaba para después ser sacado por el juego. Ahora estábamos ante un momento crucial porque quien tenía el número 18 era uno de los grandes favoritos, el chico rompecorazones Shawn Michaels.
era más que obvio su afán de ganar y tener su ansiada venganza ante el fenómeno en WrestleMania. HBK limpiaba la casa echando a Carlito y los integrantes del legado. No contento con ello, también eliminaba a Morrison y se quedaba en el ring con su amigo Triple H, con quien se unía para echar afuera al escocés McIntyre. Tras un careo, ojito a quien se presentaba con la posición número 19, John Cena. El rapero mayor se deshacía de DX con teórica facilidad, pero Triple H le regalaba un pedigrí para luego recibir una super patada de su mejor amigo. Este hecho sorprendía al público. HBK nos dejaba claro que no le importaba quién se llevase por delante. El estandarte dorado Shelton Benjamin entraba en el 20º lugar. Sin embargo, tuvo un discreto paso por esta batalla real, ya que John Cena se encargaba de sacarlo del cuadrilátero número 21 Yoshitatsu, y si el número anterior contó con una participación sin pena ni gloria, al nipón le iba a ocurrir más de lo mismo. Cena lo eliminaba, eso sí, con esfuerzo, pero lo sacó. Shawn y Cena se volvían a quedar solos, pero por poco tiempo se les iba a avecinar una compañía de altura. Big Show era el número 22 y no es de extrañar que la diferencia de potencia y de frescura se iban a imponer a ambos. No obstante, cuidado Show, porque el número 23 era el hombre más fuerte del mundo, Mark Henry. Ahora sí, ibas a tener a alguien que se pudiera medir de tú a tú. Los dos mastodontes se tanteaban antes de que se presentase el número 24, Chris Masters, quien simplemente pudo atacar de forma breve a HBK, pero se iba fuera cortesía del atleta más grande del mundo, el Big Show. De un momento a otro, Mark Henry y el Big Show se encontraban encaramados en las cuerdas intentando eliminarse mutuamente, y de repente R-Truth, que entró con el 25, lo sacaba al mismo tiempo. Esto a día de hoy cuesta todavía creer que llegase a pasar. El All American Jack Swagger tenía el número 26, siguiente en entrar con el 27 el entonces jamaicano Kofi Kingston, y nos acercamos al desenlace definitivo. Solo restaban 3 participantes. Este último lograba echar a Swagger con unas pinzas invertidas y con un estilo parecido hacía lo propio con R-Truth, quien cualquiera lo diría duró más de lo que se esperaba. Número 28 de esos hombres importantes, Chris Jericho, quien estaba a meses de marcharse de la empresa, un par de añitos. Mientras tanto, John Cena, con el ajuste de actitud, eliminaba a Kofi, y estén atentos porque el número 29 sin dudas iba a ser la mega sorpresa de este Royal Rumble. El máximo oportunista Edge dejaba a todos boquiabiertos, sobre todo a Chris Jericho, quien por cierto antes de lesionarse eran campeones en parejas. Así que después de estar medio año ausente, la superestrella categoría R regresaba de una lesión del tendón de Aquiles. Como no, las lanzas eran repartidas por todas partes y de paso sacaba del ring a Chris Jericho. Aquí se construía su combate para WrestleMania 26. Y por último, el 30 era un Batista sinceramente venido a menos. Aún así causó estragos echando a Shawn Michaels. El animal terminaba con el sueño de llegar a WrestleMania que tenía el chico rompecorazones. La ira y el descontrol se apoderaban de él. Este atacó a un par de árbitros, concretamente al último. Charles Robinson le conectó la Switching Music. Mientras que Shawn se perdía por la escenografía, solo quedaban 3 en pie: Edge, Batista y Cena. Este último conseguía eliminar a Batista y se quedaba a solas con Edge. El canadiense se preparaba para ejecutar su lanza, en cambio Cena en primera instancia se salvaba para finalmente caer eliminado. Así que por tanto Edge se convertía en el ganador de la Batalla Real 2010 y se aseguraba una oportunidad titular directa en la vitrina de los inmortales. Recuerdo con mucho cariño este Royal Rumble, ya que fue el primero que vi en vivo. Pienso que el ganador fue el acertado, aunque incomprensible, y lamentablemente no se coronó como campeón mundial en WrestleMania, algo que fue un error para mí. Los datos interesantes que nos dejó esta batalla fueron la persona que más eliminaciones tuvo, que fue Shawn con 10. John Cena fue quien más tiempo duró con 22 minutos y 11 segundos. Ahora voy a rescatar tanto lo positivo como lo negativo de este evento. Pienso que lo que giró en torno a esta batalla fue querer como sea ganar de Shawn desesperadamente y le dio un plus a esta batalla. Por otro lado, los primeros minutos de CM Punk interpretando también ese papel de tipo sectario le dio también mucho juego. El momento de Beth Phoenix siendo la segunda mujer en la historia en participar en la batalla real y en la forma que sacó a Khali
se convirtió en algo que se va a recordar por siempre, y por supuesto no puedo pasar por alto un regreso que, aunque es cierto, existían algunos rumores, es de los mejores en la historia de este evento. Curiosamente, el mejor fue del mismo protagonista una década más tarde, y como negativo, la poca construcción y tiempo que tuvo la lucha del título de Estados Unidos, lo decepcionante que resultó el combate entre Randy Orton y Sheamus, pero la lucha femenina fue un combate infame de 20 segundos en el que con solo un movimiento Mickie James le quitó el cinturón a Michelle McCool en una de las peores peleas e historias que WWE ha llevado a cabo jamás. Se lleva de cabeza el galardón a lo más olvidable de este pay-per-view. Yo le pongo de nota un sólido 7,5 a este evento, en la que para mí fue la última gran batalla real que hemos presenciado sin contar la del año 2020. Así que nada, hasta aquí ha llegado el final del tercer episodio de Regreso al Pasado, donde hemos repasado este buen evento Royal Rumble 2010. Disfruten del evento de este sábado que promete y mucho. Espero que les haya gustado el contenido. No duden en darle like y suscribirse. Un fuerte abrazo, paz y amor para todos.